Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Usted ya lo encontró? Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ahí la lectura. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, en que nos disponemos a escuchar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tomes el control absoluto de este lugar, de cada mente, de cada corazón, pero sobre todo, Señor, de la mente y del corazón y de los labios del inútil predicador, Señor. Queremos escuchar tu enseñanza, no la del hombre. Te rogamos, te suplicamos, Señor, en esta hora, háblanos a la mente y háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Hemos titulado esta meditación La justicia de Dios. La justicia de Dios. Cerrábamos en el culto anterior en el versículo 17, conociendo que en el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe. Y conocíamos que la justicia de Dios primeramente es la actividad de misericordia de Dios. Ponga atención. Él nos enseña a través del apóstol Juan que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y es justo para perdonarle y para limpiarle de toda maldad. Ponga atención. El que confiesa su pecado, Dios es fiel y Dios es justo. ¿Qué significa la palabra justo? Significa correcto. Correcto dentro del orden que Dios ha establecido para la humanidad. Recordemos esto, hermanos, que nuestro Dios nos ha declarado que cada uno de nosotros, los seres humanos, hemos sido creados por Él a su imagen y a su semejanza, semejantes a Dios. Y nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Entonces nosotros debiésemos ser santos. ¿Y qué significa eso? Apartados del mal, dedicados a honrar y glorificar el nombre del Señor. Es por eso que nuestro Dios, siendo justo, ponga atención, si confesamos nuestro pecado, es decir, si reconocemos que somos seres imperfectos, Él es justo, Él es correcto. ¿Y en qué es correcto? Oiga esto, que Dios sabe que los seres humanos que poblamos esta tierra, siendo pecadores, no somos pecadores porque quisimos ser pecadores. ¿Está conmigo? Un día yo le reclamaba, yo diría con respeto a Dios, y le decía: Señor, tené compasión de mí. Hice mucho daño, he hecho muchas cosas que no están bien, pero Señor, yo no quise ser así. Yo no quise ser lo que fui. Yo no quiero ser como soy ahora, que te falto al respeto aún siendo tu hijo. Y el Señor sonrió, porque Él sabe que lo que estaba diciendo es una verdad, como lo dice en su palabra. Él es fiel y es justo, Él es correcto, sabiendo que si nosotros pecamos es porque hemos recibido una herencia contaminada de maldad que se llama pecado.
Hemos conocido a través de la palabra del Señor que cada ser humano, desde que nace y aún desde que es engendrado, desde que es concebido en el vientre de su madre, es un nuevo pecador. ¿Por qué? Porque es engendrado a través de la sangre del hombre, y el hombre que lo engendró es un pecador. El pecado está en la sangre, y a medida que este ser humano, que este nuevo ser se va desarrollando ya terrenalmente, ese pecado se va potenciando en él y le va proyectando a hacer cada día más y cada día más las cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios es fiel. ¿A qué? A sus promesas. Ha prometido un redentor, una salida. Es justo, Él es correcto, es cierto. Tú no eres culpable, pero eres pecador. Si tú confiesas tus pecados, si tú vienes a mí, yo te perdono. Qué lindo. Y esa justicia, esa rectitud, esa actividad salvadora de Dios se revela solamente a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Está conmigo? Una persona que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo no sabe esa buena noticia que Dios le puede perdonar, aun siendo el más desgraciado, el más perverso en esta vida terrenal. No hay pecado que el hombre haya cometido en perjuicio de la humanidad y aún de él mismo, aún de nuestro Dios todopoderoso, que Dios no pueda perdonar. Hemos conocido que el único pecado que Dios no permite, que no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, rechazarlo. Ahí sí ya no hay para dónde, y ya lo vamos a ver. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. Lo conocemos entonces a través del Evangelio, como dice el versículo 17. Oiga, pero también a través del Evangelio conocemos el orden que Dios ha establecido para que podamos vivir por Él, por ese orden, para honrar y glorificar a Dios. Una persona que no conoce de Dios, que no ha sido evangelizada, que no se le ha predicado la palabra del Señor, para él lo que está haciendo o como está viviendo su vida terrenal está buena. Entre más perversas son sus acciones, más satisfecho está con él mismo, porque se siente un campeón, un peleador, un callejero, un borracho, un homosexual, una prostituta, un mujeriego, yo decía hombrera, vas a ver que se les he volado. Se siente campeón porque yo en mi trabajo secular en un tiempo llevaba una señorita y no sé si hablaba conmigo o no sé qué pasó, pero hacía un comentario y yo me sentí incómoda. Fíjese, ponga atención, que ella decía, él piensa que no sé qué, aquí hay carne y carne fresca. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Gloriándose de ella, de su cuerpo. Y así, una mujer. Y los hombres cuando dicen, esto no se vende en la tienda de la esquina. ¿Está conmigo? Sí. Gloriándose por él mismo. Hermano, solamente cuando viene a Cristo o cuando se le predica la palabra del Señor, el evangelio que Pablo predicaba, es que se entera que la forma como está viviendo su vida es un error, es un fracaso, es un pecado. Pero también, hermanos amados, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué implica la justicia de Dios? Que Dios, siendo justo, es decir, siendo correcto, Él no cambia. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Y al no cambiar, el que se la hace, se la paga. Por eso Él ha establecido allá en la palabra del Señor, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y eso significa, el que la hace,
la paga. Oiga, pero antes ha dicho que Él es fiel y que Él es justo. Si confiesa sus pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Está conmigo? Entonces la palabra del Señor nos muestra hoy, a partir del versículo 18, la consecuencia del pecado, es decir, desarrollado y aplicado por la justicia de Dios. Yo siendo justo, dice el Señor, sé que tú eres pecador, no porque tú quisiste pecador, eres pecador porque esa herencia recibiste. Pero yo siendo correcto, no soy injusto, no te voy a condenar por algo que tú estás haciendo mal, que tú no quisiste hacer. No, yo te voy a perdonar, te voy a dar la oportunidad, te voy a mostrar cómo son las cosas y te voy a dar la oportunidad de que tu vida pueda ser diferente. Yo te perdono. Pero si yo revelándome a ti, declarándote mi compasión por ti, que no es otra cosa que mi amor, si tú lo rechazas, yo quiero decirte que yo no puedo ser burlado y que voy a darte, voy a retribuirte, voy a entregarte el fruto de tu rebeldía, de tu soberbia. ¿Está conmigo? A partir del versículo 18, cuando estudiamos la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, encontramos esta doctrina. ¿Cuál? La del pecado. ¿Y qué significa o qué es el pecado? La palabra pecado viene de una palabra griega que suena hamartía, que significa errar al blanco. ¿Qué entenderíamos nosotros por errar al blanco? Lo más práctico es que aquellos hombres que están practicando tiro, ¿sí?, practican tiro para alcanzar un objetivo. Puede ser en este tiempo con un arma de fuego, que lo más probable es que ya no sea de fuego, sino que de goma. Pero en el contexto en que está dado, era que los hombres usaban arco y flecha. Y ellos con esa flecha y con ese arco querían alcanzar un objetivo. Y si no alcanzaban el objetivo, entonces estaban errando. Ponga atención, en este mundo y en este tiempo, el que practica un tiro para alcanzar un objetivo, hace un círculo y marca un centro. Si su disparo cae fuera de ese centro, él ha errado al blanco. Error, porque el objetivo no se cumplió. El objetivo era pegar en el centro, pegar en el objetivo. Todo hombre, todo ser humano que no se somete, que no obedece, que no practica el orden que Dios ha establecido, está errando al blanco, está pecando. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Pero nuestro Dios, que es justo, dice: la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, ampliemos esto. Nosotros, los seres humanos, todos, los inconversos y aún los conversos, nos lamentamos de la vida que estamos llevando. Nos lamentamos de la sociedad terrenal en que nos movemos. Hoy es 3 de febrero del año 2019. Hoy se celebran comicios presidenciales en nuestro país. Estamos eligiendo o vamos a elegir nuevos gobernantes. Pero los gobernantes realmente no los vamos a elegir nosotros. Los ha elegido ya Dios Todopoderoso.
en base a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros vamos a tener el gobierno que nos merecemos, porque así lo ha establecido Dios Todopoderoso. Nos lamentamos de la situación, cuánta delincuencia hay, pero ¿cómo está nuestra relación para con Dios? Quiero decirte esto como un paréntesis. En mi trabajo secular, últimamente las cosas no han andado como quisiéramos. Y una noche, casi llorando en el vehículo, le decía yo: ¿por qué permitís esto? ¿Por qué permitís esto? Si las cosas no andan como yo quisiera y yo las necesito, y tú sabes que yo las necesito, yo no le voy a reclamar a nadie más que a ti. Te lo digo con amor y con respeto, porque tú eres el que hace posible todas las cosas. ¿Por qué permitís eso? Y el Señor me dice: ¿y qué estás haciendo tú para que yo te bendiga? Pastor, usted es el pastor, pero soy pecador, pero soy un humano. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Nos lamentamos de la delincuencia, pero ¿qué es lo que está enseñando la sociedad terrenal? En nuestras escuelas nos enseñaron, y no sé si lo siguen sosteniendo, que la base de la sociedad es la familia. Es la familia. Acabo de decirles a unos hermanos allá abajo: mire, he puesto a trabajar a sus hijos, son jóvenes. Me conmueve, me indigna, como dice Blanquita, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ver a los jovencitos ahí, parados, sentados, arrinconados. No, hombre, ¿qué le pasa? Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para con el Señor? Si nosotros, que somos humanos, nos sentimos incómodos de ver gente que está de manera ociosa, que no la creó Dios para eso, ¿cuánto más a nuestro Dios Todopoderoso, si Él espera que nosotros le honremos y le glorifiquemos a Él? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Decía este servidor: nosotros arruinamos a nuestros hijos. Nosotros, los que vivimos especialmente en la ciudad, hacemos muy cómodos a los hijos. Yo recuerdo cuando fui un niño, hace poquito, ¿verdad? Hace poquito, ¿sí? Desde los 8 años, 9 años, nos ponían tareas en el hogar. Y es por eso que esa sociedad fue diferente, y podemos decir que fue mejor. Porque fuimos seres humanos que fuimos enseñados que la comida, la tortilla, decimos en El Salvador, se gana. No solo se extiende la mano. Las bendiciones de Dios se ganan. Hay que trabajar por la bendición de Dios. Pero ¿qué está haciendo este país? ¿Qué está haciendo el mundo? Ay, mire, gran terremoto, gran huracán, gran tsunami. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué haces tú lo que estás haciendo? ¿Está conmigo? Dios no puede ser burlado. ¿Por qué es que tenemos hijos rebeldes en casa? ¿Por qué? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como cristianos evangélicos? Muchas veces nosotros, diciendo que somos cristianos evangélicos, el ejemplo que le damos es un ejemplo mundano. En vez de proyectarnos a venir a Cristo, a no dejar de congregarse, les decimos: no vayas. Y el Señor no puede ser burlado. No vayas, quédate aquí. ¿Sí? No, mira, hoy está bueno eso. Mira lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? ¿Qué significa la palabra impiedad, hermanos amados? Es no tener ningún respeto por Dios. La palabra impiedad es una palabra compuesta. El término in significa sin. Piedad, temor, respeto a Dios, sin piedad. ¿Sí? Sin ningún respeto por Dios. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo irrespeto hacia Dios e injusticia. ¿Qué es la injusticia? Igual, una palabra compuesta con el prefijo in, que significa sin rectitud. Es una vida perversa,
una vida de desorden, una vida de soberbia. ¿Cuántas personas hoy mismo están padeciendo situaciones muy vergonzosas? Pero a estas personas se les llegó a decir a su casa: mire, no me presta su niño, no me preste su niña para llevarla a la iglesia. Queremos enseñarle, queremos hablarle de Jesús. Nosotros ciertamente queremos que sus niños vayan creciendo en el conocimiento del Señor, que sean salvos para llegar y alcanzar a los padres. Pero los padres que dicen: no puede ir, él tiene tareas que hacer. Además, nosotros vamos a la iglesia tal. Está deteniendo con injusticia, con impiedad, la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? Usted lo escuchó: la misericordia de Dios derramada sobre y para la humanidad. Está deteniendo que ese niño, que esa niña, que ese joven, que esa señorita conozca el verdadero orden que Dios ha establecido para su vida. Y por hacerlo, Dios no retardará su recompensa. Como dice la palabra del Señor: ay de aquellos, ay de aquellos. Y yo digo: ay, Señor, que dura es tu palabra. Ay de aquellos por los que vienen los tropiezos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay de aquellos. Si nosotros nos prestamos para que nuestros hijos, nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo, para que cualquier persona no le abra su corazón a Cristo, mejor le fuera, dice la palabra del Señor, amarrarse una piedra de molino al cuello, que decimos pescuezo, y que se tire al río. Nunca va a salir de ahí. Está deteniendo con injusticia, con impiedad, la justicia de Dios. Queremos que este país cambie. Sometámonos a Dios. Queremos que tu familia sea diferente. Sométase a Dios. Acabo de decirle a uno de mis hijos: mira, me dice, fíjate que me deben tanto y tanto que no me puedo. Yo le digo: vaya, mira, ya deja de amargarte. Solamente sé cristiano verdadero. Ya entendé de una vez y para siempre que las cosas todas son posibles a través de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Te vas a pelear con tu jefe, con tu patrón, no le vas a sacar nada. Pero si tú le clamas a nuestro Padre Celestial, porque tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios va a tocar la mente del corazón de esa persona y te va a decir: mira, yo cuánto te debo. ¿Cuántos dicen amén? Todo es en base a Dios. Usted escuchó. Le decimos a él: Señor, ¿por qué permitís esto? Si me atropellan a mí, yo no le voy a reclamar a la gente. Yo le voy a decir: Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué permitiste? Si nadie puede moverse, si no es porque tú lo permites. ¿Sí? Pero si nosotros le vamos a reclamar a Dios que por qué suceden las cosas, Dios nos va a decir: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si yo te he declarado cómo debes de hacer las cosas. ¿Está conmigo? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde el trono del Señor, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vayámonos al contexto histórico. Pablo estaba predicándole a la iglesia que estaba en Roma. Algunos dicen a los romanos, pero la iglesia, hermanos, no estaba compuesta solo de romanos. Ahí habían griegos, habían romanos, habían bárbaros, pero también habían judíos. Pero de manera especial, aquellos griegos, romanos y bárbaros se conocían como gentiles. La Biblia le llama gentiles, lo que nosotros diríamos ahora inconversos. Esta gente era idólatra. Idólatra, oiga, ponga atención, esta palabra es bien interesante. Idólatra de manera literal, porque queriendo ellos honrar a una deidad, se hacían imágenes y las honraban. Tenían una deidad para cada cosa, pero creyendo ellos que había un ser superior, erraban al blanco, pecaban. ¿Por qué? Porque se creaban un ser cuando que ellos mismos habían sido creados por un ser
ellos y todas las cosas. Y un problema grande es, dice la palabra, que lo que de Dios se conoce, Dios lo ha revelado. Todos los seres humanos, ninguno puede aducir que no conoce de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Le ha dado un espíritu, y ese espíritu es el que le manifiesta que hay un ser supremo sobre su vida. Esta gente, los griegos, los romanos, los politeístas, los terribles idólatras, aún los judíos, hermanos amados, conocían la existencia de Dios. ¿Y cómo conocen la existencia de Dios? A través de la creación misma. En una oportunidad llevaba a un tremendo ejecutivo de una empresa de nuestro país, llegaba conmigo. Fue en el tiempo de los terremotos de enero y de febrero en el 2001. Y me iba diciendo que todo eso era consecuencia de los terremotos, de la degradación de la naturaleza. Y yo le decía, esta es obra de Dios. ¿Cuál Dios? Me decía, es la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Le dije yo entonces. Me dijo, son las montañas, los volcanes y todo. ¿Y quién hizo las montañas y los volcanes? Y empezó, hasta que lo llevamos a un tope, me dijo, me doy. Es que nada, pero nada existe fuera de Dios. Y todo lo que existe es por la mano, por el poder de Dios Todopoderoso. Entonces no podemos aducir que no hay un ser supremo. Dice la palabra 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, oiga, su eterno poder. ¿Quién puede hacer que se mueva la tierra como se movió, qué? El viernes, en horas de la mañana, casi mediodía. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacer que se abra la tierra de esa manera? ¿Quién puede hacer que el mar se levante e inunde grandes ciudades? ¿Quién puede hacer que se levanten los vientos y hagan unas grandes tempestades y hagan una gran destrucción? ¿Sí? Y son esas cosas por las que muchas veces renegamos, ¿verdad? Mire que Dios es injusto. No hay cosa más equivocada que esa expresión, ¿verdad? Mire cómo se llevó los niños, a darle gracias a Dios, a saber qué tipo de persona iba a ser. Y el Señor, siendo un niño, sí se lo llevó al cielo, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero Dios es injusto. No, Dios es justo, Dios es correcto. ¿Sí? Pero la gente dice, no, si yo no sabía. Aquí dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, ¿qué dice ahí? No tienen excusa, no tienen excusa, hermanos amados, ponga atención. Entonces, así como Dios se revela por medio del Evangelio su compasión para la humanidad, así también revela su justicia, que es igual a decir su carácter de rectitud. El que desprecia o ignora la existencia de Dios verdadero, tarde o temprano va a conocer la justicia retributiva. ¿Y cuál es esa? La paga del pecado es muerte. ¿Cuánta gente está dentro de los templos cristianos evangélicos? ¿Cuánta gente está escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y no cambia? Y no cambia, sigue siendo el mismo irresponsable, el mismo malcriado, el mismo desordenado, no cambia. Tarde o temprano, la paciencia de Dios se agotará y le va a enseñar que Él no entregó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, no lo hizo en vano. Tenía un propósito. ¿Y qué era? De que cada uno de nosotros los seres humanos fuéramos diferentes, fuéramos salvos del pecado y de la muerte. Amén. Dice entonces en 21,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire qué terrible, ¿no? Mire, ciertamente, ya lo escuchó una y otra vez, nacimos pecadores, pero también tenemos un espíritu, que es el cordón umbilical que nos une a Dios. Sí. Entonces nosotros podemos saber y conocer de la existencia de Dios. Esta gente, los griegos, los romanos, los bárbaros, toda la humanidad para ese tiempo, como hoy mismo, conocían, entendían que había un ser supremo, el creador de todas las cosas, pero no le honraron y no le glorificaron. No podrían aducir ignorancia de ello, porque tenemos aquella primera pareja que Dios creó, Adán y a Eva. Pero quitémosle a Eva y quitémosle a Adán, porque ellos sí hablaban cara a cara con Dios, pero sus hijos Caín y Abel no vieron ni hablaron con Dios cara a cara como lo hicieron sus padres. Eva, habiendo hablado cara a cara con Dios, porque eso enseña la Biblia, cuando el Señor le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y aquel se andaba escondiendo porque ya había errado al blanco. Amén. Ok. Entonces, pero cuando Eva parió a Caín, dijo que alababa al Señor porque varón le había dado. Pero quítele a Eva. Caín y Abel no conocían de Dios, y Caín y Abel sabían que había un ser supremo. No había evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No había evangelio de Jesucristo, había ser supremo, y uno conociendo que había un ser supremo, erró, hizo las cosas de manera irresponsable. Voy a agarrar un poco de camotes, de yucas y de jícamas y se las llevó al Señor. Pero Abel escogió, dice, de lo más hermoso, de lo más primoroso de sus corderitos, y se lo llevó al Señor. ¿Y quién le enseñó que había un Dios todopoderoso? En el Espíritu que Dios nos ha dado, hermanos amados, podemos concebir que hay un ser supremo que es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Pero ¿qué hace el hombre? Como lo hicieron en aquel tiempo a esta gente que Pablo les estaba escribiendo. ¿Qué hace hoy mismo el hombre? ¿Qué hace? El que tiene un trabajo y está bendecido, le da gracias a Dios, se va a los lupanares, se va a los bebederos, se va a la playa. ¿Y a qué? A decir: no, es que yo tengo trabajo en una empresa y yo tengo un buen sueldo. Es que mi jefe es un gran pana conmigo. Está errando al blanco. Tiene que buscar a Dios y decirle: gracias, Dios Todopoderoso, porque me has bendecido con este trabajo. Gracias, Señor, porque me has bendecido con esta mujer. El que hay esposa, dice la palabra, haya el bien. Gracias, Señor, porque me has bendecido con esta herencia, mis hijos. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la humanidad? Especialmente el que no conoce de Dios. No, hacer según ellos, lucir a la mujer. Y lo que logra es que otro se la mire y se la lleve por dundo. O la mujer igual. Yo conocí a personas que querían jactarse de su compañero. Uy, mi amor, a mí me gusta que mis amigas me vean como es usted. Dale gracias a Dios. Si es que está dentro del parámetro correcto, está conmigo. Sonría, Cristo le ama. Ahí déjalo a su imaginación, vea. ¿Está conmigo? Si está dentro de los parámetros normales y usted se siente tan feliz por su esposo, dele gracias a Dios. Alabe a Cristo, al Todopoderoso, porque Él es el que hace posible todas las cosas. Esta gente, sabiendo que había un creador de los cielos y de la tierra, dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ponga atención. El pecado hace que el hombre pueda errar, pero sabiendo que hay un Dios todopoderoso, dice: no, yo sé que esto está malo. Hay una cosa que se llama
que le llamamos conciencia. Ese es el raciocinio que Dios nos ha dado. Y en esa conciencia sabemos, nos dice la conciencia, que lo que estamos haciendo está malo. ¿Por qué no obedecer? ¿Por qué no buscar de Dios para buscar la dirección, cómo hacer las cosas? No voy a decir que esto está malo, tómelo como usted quiera, pero un servidor vive diciéndole: enséñame cómo hacer las cosas, decime qué querés que haga y decime cómo querés que las haga. Ya no me quiero equivocar. Quiero honrarte, quiero glorificarte. Y no te voy a mentir, quiero que me des bendición. Quiero que me des bendición, pero enséñame cómo hacer las cosas. ¿Sí? Y esto es lo que esta gente no hizo. Sabían, conocían, percibían de la existencia de un ser supremo y no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted sabe lo que esta gente hicieron. Se crearon dioses. Se crearon dioses a imagen y semejanza de seres creados. No se fueron a buscar honrar y glorificar el creador de todas las cosas. Hermanos, nosotros siendo creyentes, nosotros siendo hijos de Dios, entendamos claramente que nuestro Dios es justo, que si hacemos el bien vamos a recibir bendición, pero que si hacemos el mal vamos a recibir el castigo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado y porque cada uno de nosotros ya Él se nos reveló el orden. Pidámosle a Dios, hermanos amados, en el nombre de Jesús, que nos dé la fuerza, que nos dé la inteligencia, que nos dé la sabiduría para someternos a Él, para honrar y glorificar su nombre, para que esa ira que se derrama desde el cielo no sea sobre nosotros, sino la bendición que Él tiene preparada para cada uno de sus escogidos. Si usted cree que esto es palabra de Dios, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te alabamos. Padre, te adoramos.